gobiernos completamente autónomos, donde dentro de estas localidades se pueda crecer a un nivel de una ciudad cualquiera que pueda albergar hasta 10 millones de habitantes. Y los fundamentos que expresa en el caso de Honduras es el hecho que para el año 2050, 25, espera que tenga un aumento, un incremento mayoritario en su población. Si ahora tiene 8 millones aproximadamente de habitantes, los habitantes pueden aumentar a un nivel de tener 12 a 15 millones de habitantes, es lo que supone. Además, traerá personas de afuera a habitar en esta región, pero los locales servirán como mano de obra, donde definitivamente encontramos la reproducción negativa del mismo sistema en el cual se explota al trabajador y donde se condiciona un proceso de esclavitud económica todavía. El gobierno de Honduras abrazó esta idea y para ello estableció cambios constitucionales en sus artículos constitucionales que garantizan la inversión extranjera. Antes del golpe de Estado, los extranjeros no podían comprar tierras en el litoral y menos a 40 kilómetros de distancia de las playas hacia el Mediterráneo, y ahora esos cambios paulatinamente se vinieron haciendo, se aceleraron en esos 6 meses del golpe de Estado para ser ejecutados posteriormente. A pesar de que el gobierno del presidente Lobo es un gobierno electo, es el resultado de una elección amañada, con las secuelas y los condicionamientos de corrupción de los gobiernos anteriores y, por supuesto, del golpe de Estado. Aquí lo que queremos poner de relieve y destacar definitivamente que si se atreve a cambiar la Constitución para favorecer la inversión extranjera y condicionar, crear zonas de exclusión con autonomía para un desarrollo social, y donde la iniciativa sugiere que el autofinanciamiento va precisamente a salir de la renta de los usos de la tierra, y que el gobierno no necesitará de ninguna manera invertir, poner sus impuestos al uso y servicio de la infraestructura de estos locales. Quiere decir que allá afuera, economistas del calibre de Paul Romer conoce de la renta, de la captación, del proceso de recaudación del valor de la tierra, pero que siempre lo tiene conectado a la utilidad de un pequeño grupo. Y eso es lo que yo traigo a presentar para ustedes, el saber que aunque suena, decía el doctor Héctor, que no es utopía, y yo siempre he alegado lo mismo, solo basta la voluntad política. Decía al principio que estaba contenta de estar aquí porque nunca había estado en un setting donde existan tantos georgistas de otra parte del mundo, y es la primera vez que lo hago, y a veces es un trabajo solitario porque pensamos, la gente se siente desmayar y usted les ve la dificultad de pensar que puede haber un cambio, pero el cambio comienza con nosotros mismos. Si nosotros modificamos la estructura del pensamiento y saber que somos dueños de nuestro pensamiento y la convicción de lo que creemos, se ha de materializar, porque todo lo que existe en torno del hombre, del ser humano, es producto de una idea. Esa idea de cambio y de desarrollo está dentro de nosotros, solo tenemos que alimentarla. Gracias. Quería preguntar ¿cómo afectaron las reformas que se hicieron durante el golpe que hubo en la distribución de la tierra? O sea, mencioné el ejemplo de las zonas donde hay afroamericanos viviendo, pero quería saber si podía explayarse más en eso, pero en todo el país, o sea,
y las implicancias. En todo el país, sobre todo porque mencioné que existen otros grupos indígenas y la población pobre que está distribuida en un 75% de la región, que es montañosa. La mayoría es población rural, extremadamente pobre. Y a ellos de verdad les ha afectado muchísimo porque justo ese litoral atlántico es una región de las mejores tierras productivas de Honduras están ahí. Pero al mismo tiempo hay un proceso de como el Departamento de Recursos Naturales, el Instituto Nacional Agrario, que no cumple con las sentencias. Campesinos que están en el poder de sus tierras y que tienen formadas cooperativas, porque hay que recordar o cabe mencionar que en los años 80 los problemas agrarios en Honduras se hicieron bien agudos, a pesar de que Honduras en esa época los vecinos estaban en guerras civiles. En Honduras parecía un oasis de paz, pero al interior era tumultuoso porque nadie podía hablar, nadie podía manifestar sus ideas, mucha gente desapareció, mucha gente tuvo que salir al exilio silenciosamente, casi no se habla de eso, pero eso forma parte de la historia de las violaciones de derechos humanos, pero específicamente los ha afectado al extremo que en noviembre y diciembre pasado en la misma región se tuvo que establecer un observatorio de derechos humanos con personas extranjeras, representantes, delegados de instituciones de derechos humanos, para poder neutralizar o por lo menos apaciguar la situación en donde militares reciben órdenes de propietarios de grandes terratenientes para amedrentar y asesinar, porque de hecho hubo un confrontamiento en el cual murieron 32 campesinos. Claro. Estas repercusiones afectan. Si puede levantar la voz o el micrófono mejor. Acá no se escucha. Está puesto ahí. El generar este conflicto dentro de Honduras tiene repercusiones no solo a nivel local, sino a nivel internacional. O sea, ¿esto se puede considerar una movida geopolítica o de algún otro tipo a nivel internacional? Por supuesto que sí. Bueno, y esta ya es mi opinión personal basada en mi percepción. Una, porque Honduras tiene una historia de dictaduras y de gobiernos militares y otros de golpe de Estado y de mucha corrupción. En los últimos, obviamente, el gobierno americano tiene mucha injerencia históricamente en las grandes industrias que han estado establecidas. De hecho, nos ganamos el título de República Bananera o Banana Republic porque la industria fundamental fue la producción del banano. Y pensé yo muy inocentemente que cuando se dio este proceso era por la información mediática y que se hablaba de Manuel Zelaya como un traidor porque estaba usando el lenguaje muy parecido al del presidente Hugo Chávez. Pero él en su plataforma había ya hecho cambios que favorecían a la población. Por lo tanto, sí fue una movida política porque siempre existe el miedo de tener y desarrollar gobiernos socialistas, que en mi opinión personal necesita una revisión de la terminología de qué queremos decir, porque si hablamos de cambios sociales, tenemos que conjugar acciones sociales que sociabilicen la riqueza que está producida por cada uno de los habitantes y de los ciudadanos. Y la repercusión ha sido desfavorable a Estados Unidos porque obviamente Honduras también es el trasiego del narcotráfico y eso ha incrementado la violencia, además de que ha abierto las puertas para que se consoliden las bases en Honduras, ¿verdad? Bases militares muy discretamente,
pero están ahí dizque entrenando a los militares hondureños y eso ha arrojado que gente tenga que salir de Honduras y constantemente hay una fuga de seres humanos y yéndose como emigrantes indocumentados a Honduras, a Estados Unidos, y lo que crea un conflicto social mayor. Yo creo, la pregunta de él, los que tienen audífonos no necesitan, ¿no? La pregunta de él es que Paul Romer es simpatizante de la colecta de la renta y qué es pues lo que yo pienso de parte de él y cómo podría esto de alguna manera beneficiar. A mí me parece que nos toca a nosotros, la sociedad, entender el proceso, entender de qué se trata y de qué estamos hablando de la renta, de la recaudación de la renta y entender hacia dónde va y cuáles son sus beneficios. Una vez que entendemos eso y entendemos que este es un factor fundamental de contienda social, porque los que tienen el poder de ganarse, de capturar esa renta no la van a dar así nomás. Pero viendo la perspectiva y en el caso de Honduras, la disponibilidad de cambiar, hacer los cambios diseñados para establecer estos propósitos, quiere decir que se requiere voluntad política para establecer los cambios necesarios para favorecer a la sociedad.